Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 1. Esta norma nos ayuda a presentar de forma sistemática los estados financieros. Nos indica cómo realizar cada uno de los estados, qué se debe hacer y qué no. Mi nombre es Gabriela Rodríguez Prieto. Como objetivo, tiene establecer las bases para la presentación de los estados financieros con el fin de que estos sean comparables con periodos anteriores y con otras entidades. A nivel general están los estados financieros separados, consolidados e intermedios especificados en la NIC 34. Y a nivel específico estarían el estado de situación financiera, resultado integral, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y notas. Como alcances, se establece que esta norma se utilizará para presentar estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera NIF. No se aplica a estados financieros intermedios que se elaboren con la NIF 34, con excepción de algunos párrafos. Además, la norma se aplica igual a todas las entidades. Utiliza terminología propia de las entidades con fines de lucro, incluyendo las pertenecientes al sector público, y también las entidades que carecen de patrimonio como fondos de inversión colectiva y cuyas capital en acciones no es patrimonio, como las cooperativas, podrían necesitar adaptar la presentación de los estados. Como finalidad, se tiene suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad que sea útil para la toma de decisiones. Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros en la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre. La finalidad de esos estados también es presentar de forma estructurada la información financiera y rendimiento financiero de la entidad. Es la imagen de la empresa para la toma de decisiones comerciales, gerenciales, financieras, etc. Mi nombre es Florencia Orbiler Gómez. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de estos estados es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento y de los flujos de efectivo de la entidad. Suministrarán información acerca de los siguientes elementos. Tenemos los activos, los pasivos, patrimonios, ingresos y gastos en los que se incluyen las ganancias y pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos y pues el flujo de efectivo. Características generales. Tenemos varias. Iniciaré hablando sobre la presentación razonable y cumplimiento de las NIF. Esta presentación razonable requiere la presentación confiable de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Se presume que la aplicación de las NIF darán lugar a estados financieros que proporcionen una presentación razonable. Pues las NIF llegan a ser las normas internacionales de información financiera. Las NIF aquí vienen a ayudar a regular lo que es también la actuación de la empresa, de la entidad, en relación a la gestión financiera. Tenemos un ejemplo aquí que habla que la entidad no puede rectificar políticas contables inapropiadas mediante la revelación de las políticas contables utilizadas, ni mediante la utilización de notas u otro material explicativo. Pues también nos informan, dicen que hay que hacer cuando una entidad haya dejado de aplicar en algún modo anterior un requerimiento de una de las NIF y pues entre otras normas específicas, ¿verdad? Pero la NIF, lo que viene aquí, el cumplimiento de la NIF es sumamente importante para lo que es la gestión de los estados financieros. Hipótesis de negocio en marcha. Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, pues o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas, cualquiera de estas dos, ya sea liquidar la entidad o cesarla. Cuando la gerencia conozca las incertidumbres significativas y la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, pues de ahí esta va a revelar cuáles son esas incertidumbres. Además, al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, pues la gerencia va a tener en cuenta
toda la información que tenga disponible sobre el futuro y pues deberá cubrir al menos 12 meses siguientes a partir del final del periodo sobre el que se informa. También tenemos la base contable de acumulación de Vengo, que una entidad elaborará sus estados financieros excepto el flujo de efectivo utilizando pues esta base contable. Cuando se utiliza la base contable de acumulación, una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, que son los elementos de los estados financieros que dije anteriormente. También tenemos la materialidad o importancia relativa y agregación de datos. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta a menos que no tengan importancia relativa. La etapa final del proceso de agregación y clasificación es la presentación de los datos condensados y clasificados que constituyen las partidas de los estados financieros. Si una partida no tiene pues importancia, se agregará con las otras partidas, ya sean los estados financieros o las notas. Y pues una partida que no tenga la suficiente importancia relativa como para justificar su presentación separada en esos estados financieros, puede justificar su presentación separada en las notas. También cabe recalcar que al aplicar esta y otras normas NIF en una entidad, pues podrá decidir la forma en que agregar la información en los estados financieros, los cuales incluyen las notas. Además, algunas NIF especifican la información que se requiere incluir en los estados financieros. Por otra parte, también tenemos la compensación. Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o permita una NIF. Una entidad informará por separado sobre sus activos y pasivos e ingresos y gastos. La compensación en el estado de resultados del periodo y otros resultados integral o de situación financiera limita la capacidad de los usuarios para comprender las transacciones y otros sucesos y condiciones que se hayan producido, así como para evaluar los flujos futuros de efectivo en la entidad. La medición por el neto, en el caso de los activos sujetos a correcciones valorativas, por ejemplo, digamos, las correcciones por el deterioro del valor de inventarios, por obsolescencia y de las cuentas por cobrar de dudoso cobro, no es una compensación. Bueno, también tenemos la frecuencia de la información. Una entidad deberá presentar un juego completo de los estados financieros, incluyendo la información comparativa, pues al menos una vez al año, anualmente. Cuando una entidad cambia el cierre del periodo sobre el que informa y presenta los estados financieros, ya sea para un periodo inferior al que se contable, inferior o superior a un año, pues revelará también la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior y el hecho de que los importes presentados en los estados financieros no son totalmente comparables. Información compartida. En esta se deben de presentar como mínimo dos periodos, o sea, el periodo presente y el periodo pasado, ya sea de los estados financieros o de la información descriptiva y narrativa. Esto con el fin de poder tomar decisiones económicas, ya que se están comparando dos estados financieros. Informidad en la presentación. Esta última característica trata sobre que los estados financieros deben mantener una estructura permanente con el paso del tiempo, a menos de que la entidad realice un cambio en la naturaleza de sus actividades o haya visto que realizarlas de otra manera es mucho más apropiado. O también se pueden cambiar las estructuras si una NIF así lo requiere. Hola, mi nombre es Deyanira Amador Castro. Una entidad identificará claramente cada estado financiero y sus notas mostrando la siguiente información: nombre de la entidad y si pertenece a una entidad individual o grupo de entidades, fecha del cierre del periodo que se está informando o periodo cubierto, moneda de presentación y el grado de redondeo. Ahora les voy a hablar específicamente del estado de situación financiera, el cual muestra la situación real de la empresa en cuanto a activos, pasivos y patrimonio. Cuando una entidad presenta este estado financiero, debe clasificar los activos y pasivos en corrientes y no corrientes. Esta norma no prescribe ni el orden ni el formato en que una entidad presentará las partidas. Una entidad clasificará un activo como corriente cuando realiza el activo
lo vende o lo consume en un ciclo normal de operación. Lo mantiene con fines de negociación. Se realice dentro de los 12 meses o es en efectivo. Por ejemplo, inventarios, efectivo, equivalente al efectivo, cuentas por cobrar, documentos por cobrar a corto plazo, suministros, entre otros. Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes, como por ejemplo propiedades, planta, equipo, activos intangibles, depreciación, etc. En cuanto a los pasivos, se clasificarán como corrientes, los que se liquidan en el ciclo normal de operación, los que son con fines de negociación, los que se liquidan dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo que se presentó el último estado. Por ejemplo, cuentas por pagar, documentos por pagar a corto plazo, dividendos por pagar, etc. Una entidad clasificará los demás pasivos como no corrientes. Por ejemplo, refinanciamientos a largo plazo. En el caso del patrimonio, se presentará la siguiente información: número de acciones autorizadas, acciones emitidas y pagadas totalmente o no pagadas en su totalidad, valor nominal de las acciones que están en su poder o en poder de sus subsidiarias. Cristi Morales Zamora. Ahora seguimos con el estado de resultado del periodo y otro resultado integral. De acuerdo con esta norma internacional, la información brindada en el estado de resultado del periodo y otro resultado integral es diferente. En relación con la primera es la que comúnmente conocemos, compuesta por ingresos, gastos operativos, entre otros. Otro resultado integral me muestra las partidas que me pueden afectar más adelante en el rendimiento financiero de la empresa. Ahora bien, la información presentada en el estado de resultado del periodo se tiene los ingresos de actividades ordinarias de la empresa, como las ventas, las ganancias y pérdidas que pueden surgir de las cuentas de activos financieros como bonos, acciones, entre otros. Las pérdidas por deterioro del valor, como la depreciación de equipo y el gasto por impuesto. Por otro lado, en otro resultado integral, aquí se puede evidenciar o se puede observar la participación de asociados y negocios conjuntos a la empresa, además de partidas de otro resultado integral, el importe del impuesto de las ganancias y efectos fiscales. Además, aquí se puede agregar partidas adicionales que sean relevantes para comprender el rendimiento financiero de la entidad. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso se llama Almacén JJSA. Este es un ejemplo del estado de resultado del periodo en donde se puede observar la información brindada, el ingreso de actividades ordinarias como las ventas, los gastos. En este caso no tenemos una depreciación, sin embargo se podría agregar en la sección de gastos. Todo esto hasta llegar a la utilidad neta. En esta otra filmina tenemos un ejemplo de otro resultado integral. Al igual que el anterior, tenemos gastos, tenemos ingresos, costo de ventas, ganancias antes de impuestos, entre otros. Aquí la diferencia es la sección otro resultado integral. En este caso se ve la diferencia de cambio al proceder a la conversión por negocios en el extranjero, pérdidas reclasificadas sobre instrumento de cobertura, entre otra información que se pueden contemplar aquí, que no sea parte del estado de resultado del periodo. Estado de cambios en el patrimonio. Este es el tercer estado financiero. Puede que no sea tan conocido como los anteriores, pues estos son los más comunes. Este estado muestra los movimientos y cambios en las cuentas patrimoniales de la entidad en un momento dado.
Según la NIC 1, incluye el resultado integral del periodo mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a la de las no controladoras. También, para cada componente del patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva según la NIC 8. Además, para cada uno de estos componentes, una conciliación entre libros al inicio y final del periodo, revelando por separado los cambios resultantes de el resultado del periodo, otro resultado integral y las transacciones con los propietarios. En términos más sencillos, este estado será un documento donde tengo un saldo inicial y final, es decir, mi periodo final fiscal del 2016 será el inicial de mi periodo fiscal 2017. Los movimientos se relacionan con el estado de resultado operativo, esto hace referencia a ingresos menos gastos del periodo, también a los movimientos en el otro resultado integral, que tienen que ver como si esos resultados en un momento futuro tocarán los resultados generales, y a las transacciones con los propietarios, es decir, movimientos accionarios para llegar al balance final. Es como un movimiento lineal de las cuentas hasta llegar al saldo final para saber si mi patrimonio mejoró o no. Estado de flujo de efectivo. Este estado se detalla con profundidad en la NIC 7, pero acá vamos a darle una pincelada. Este estado es la base con que se evalúa la capacidad de la entidad para generar efectivo, equivalentes de efectivo y en qué utilizar ese efectivo. Es decir, nos indica si una empresa genera o no efectivo durante cierto periodo. Nos dice además si a través de sus actividades de operación, inversión o financiamiento genera o utiliza efectivo, y existen dos métodos para su elaboración, el directo o el indirecto. Mi nombre es Dayani Guzmán Loría. Las notas. Las notas son de gran importancia para los estados financieros, ya que estas son explicaciones de lo que se presenta en ellos. Por lo tanto, son para que el usuario pueda comprender los movimientos realizados. ¿Qué se debe incluir en las notas? Primeramente, la estructura. En esta se deben presentar las bases de la presentación, además de las políticas contables que se utilizan, e incluir otras informaciones que sean requeridas por las NIF y que no fueron incluidos en los estados financieros, o también información que no se presenta, pero que tiene gran importancia para comprender estos estados. Para esto hay tres formas de asociar la información. Primeramente, por las actividades que se consideran más relevantes, para así lograr entender el rendimiento y la situación financiera. Otra forma es agrupar la información según las partidas que son medidas de forma similar. Y la última y más común es de acuerdo al orden de los estados financieros. Las políticas contables. En este apartado, la entidad presentará las bases sobre las cuales se realizarán las mediciones de los estados financieros para así lograr un mejor análisis por parte del usuario. Además, se deben agregar otras políticas contables que se realizaron y que son importantes para lograr entender dichos estados. También se deben difundir los juicios distintos, ya sean que se implican estimaciones o no. Además, algunos de estos son de igual forma requeridos por las NIF. Causas de incertidumbre en las estimaciones. En este apartado se revelará al usuario sobre los supuestos acerca del futuro y otras causas que quedan en incertidumbre en las estimaciones al final del periodo. Por lo tanto, en las notas se deben incluir detalles como la naturaleza y cuál fue el importe en libras al final del periodo sobre el que se estaría estimando. Capital. En esta sección se va a permitir que el usuario analice los estados financieros y comprenda cómo se está gestionando el capital, por lo que la entidad revelará los objetivos, las políticas y los procesos de gestión de capital. Además, agregará datos acerca de cómo se está gestionando dicho capital. De igual forma, informará si ha cumplido algún requerimiento externo de capital y si no fue así, cuál fue la consecuencia de ese incumplimiento. Instrumentos financieros con opción de venta clasificados como patrimonio. La entidad revelará un resumen cuantitativo sobre el precio de dichos patrimonios. Además, debe presentar los objetivos, las políticas y los procesos de gestión de la obligación de recompra o de reembolso de los instrumentos cuando estos sean requeridos. Igualmente, debe mostrar cuáles son las salidas de efectivo que se esperan y la información de cómo se determinaron dichas salidas. Otra información a revelar. Se deben presentar el monto de los dividendos propuestos antes de que los estados financieros sean autorizados y estos no hayan sido reconocidos para su distribución. Bien, se difundirá, mientras no haya sido revelado en cualquier otra parte de los estados financieros, el domicilio, la forma legal de la entidad, el país donde se ha constituido, la dirección de su sede social, además de la descripción de la naturaleza de sus operaciones. También se debe indicar el nombre de la controladora directa y de la última controladora. Además, si es una entidad de vida limitada, cuánto durará esta.